Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema más de la asignatura. El día de hoy vamos a ver primero uno de los lineamientos del Ministerio de Educación. El tema es "Lo ancestral me inspira, lo diverso me identifica". El objetivo: los estudiantes comprenderán que la interculturalidad contribuye a la construcción de una sociedad diversa e inclusiva, expresando de forma clara y vivencial un lenguaje en común, teniendo en cuenta los lenguajes existenciales plástico, literario, musical, corporal, etc. Entonces, vamos a ver uno de los temas sumamente importantes de la diversidad, el cual tiene que ver con la medicina tradicional. Recuerda que hace muchísimos años no existía la medicina en la cual se utilizaba productos químicos, sino todas las personas utilizaban todo lo que había en la naturaleza, entre ellos los productos medicinales o las plantas medicinales, que muchas de las veces nosotros también los hemos utilizado para curarnos de algún tipo de malestar. La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de una enfermedad física o mental. Entonces, en la naturaleza vamos a encontrar un sinnúmero de plantas que se las puede dar todas las utilidades. Lo que sí es, debemos conocer el principio activo, debemos conocer para qué puede servir y qué parte de la planta debemos utilizar para curar cualquier tipo de malestar. Tenemos un producto que es bastante utilizado, como es el caso de la manzanilla. La manzanilla es una planta que por sus numerosas propiedades dispone un gran uso para una amplia variedad de trastornos y dolencias. Dada esta versatilidad, demostramos uno de los remedios caseros más útiles que puede prepararse mediante la utilización de esta interesante hierba, en el cual se puede utilizar para el acné. Hay que calentarlo, hay que ponerle una cucharadita en agua sumamente caliente y luego compresas con un poco de algodón, irse poniendo en la cara, y es muy efectiva contra el acné. Y hay otras plantas más como el orégano, el toronjil, la hierba luisa, la hierbabuena, el eucalipto. Todas las plantas que podemos encontrar en la naturaleza van a tener un uso, y ya depende de cada uno cómo lo podamos dar un uso y obtener los beneficios que la naturaleza nos puede brindar. Además de estas plantas, también se utilizaban en los rituales ancestrales, que depende ya de la cultura de cada pueblo. Entonces, lo que vamos a hacer, por favor, sobre este tema, vamos a responder las siguientes preguntas, 4 preguntas. ¿Qué es para ti la medicina ancestral o tradicional? ¿Alguna vez has consumido algún remedio casero y pudiste sentir mejorías del malestar? ¿Cómo te incomodaba? ¿Qué hierbas medicinales sueles reconocer con facilidad? ¿Te gusta usar algunas hierbas medicinales cuando ayudas a tu familia a preparar alimentos? Estas son las preguntas que vamos a responder sobre las plantas medicinales. Recuerda que en la naturaleza podemos encontrar infinidad de plantas y que se les puede dar un uso adecuado. Ahora vamos a ver el siguiente tema ya correspondiente a la asignatura. El tema del día de hoy es el principio de Arquímedes y de Pascal. El objetivo: conocer en qué se basa el principio de Arquímedes y de Pascal. El día de ayer habíamos visto qué es el principio de Arquímedes. Recuerde que antes de dar esta teoría, Arquímedes, que fue un filósofo, hizo un gran experimento en el cual al sumergirse en una tina salía una cantidad de agua, y esa cantidad de agua lo relacionó que es el volumen que él posee. Entonces, todos los cuerpos contienen un volumen. Y además, algo muy importante que él recordó es que 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Es por ende que cuando introducimos algún objeto en un vaso con agua,
el agua es desplazada por el objeto. Si introducimos una piedra, por ejemplo, esto va a ser desplazado debido a que los dos cuerpos no pueden estar ahí, y el volumen de la piedra es el que va a hacer que se desplace la cantidad de agua. Las fuerzas de flotación sobre un cuerpo inmerso en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por este cuerpo, y esa fuerza se va a denominar el empuje. Entonces, en el agua va a tener un empuje que va a ser una fuerza en la cual va a ayudar a que los objetos tengan esa capacidad de hundirse, de quedar flotando en la mitad o de flotar prácticamente. ¿Los cuerpos pesan menos en el agua que en el aire? Habíamos visto esa pregunta muy importante, ¿verdad? Los cuerpos en el agua pesan menos de lo que podrían pesar en el aire. Esto se debe a la fuerza de empuje en el cual el agua ejerce sobre el objeto sumergido. Habíamos visto un ejemplo muy importante en el cual, por ejemplo, si un bloque pesa 5 newtons en el aire, en el agua va a pesar 3 newtons. Al sumergirlo al agua va a pesar 3 newtons. ¿Y dónde se encuentran esos 2 newtons restantes? Porque el objeto tenía 5 newtons. Esos 2 newtons restantes corresponden a la fuerza de empuje que el agua está ejerciendo sobre el cuerpo. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a tener tres tipos de fuerza. Si la fuerza va dirigida verticalmente hacia arriba, es decir, que el cuerpo va a flotar, porque la fuerza con la que está ejerciendo sobre el cuerpo es mucho mayor que la fuerza que el cuerpo ejerce sobre el agua. Aquí también tiene que ver mucho la densidad. Si la densidad, si ponemos un lingote de oro, no va a flotar, porque el lingote de oro va a ser sumamente denso. Va a estar sumamente denso, es decir, sus partículas están sumamente unidas. Entonces este objeto no va a flotar. Si introducimos una madera, este va a tender a flotar. Este tiende a quedarse suspendido en la mitad. Pero si colocamos un barco hecho de papel, en este caso va a flotar, ¿verdad? Debido a que la fuerza va dirigida verticalmente hacia arriba, y este va a permitir que el cuerpo flote, porque el papel es bastante ligero. Al quedar dirigida verticalmente hacia abajo, el cuerpo se hunde. Entonces, si la fuerza del objeto es mayor, entonces va a hacer que el objeto tienda a hundirse. Y cuando la fuerza es igual a 0, es decir, que tanto la fuerza del objeto como la fuerza del agua va a ser igual a 0, el cuerpo se va a quedar suspendido en el interior de él. Se va a quedar en la mitad, flotando en la mitad. ¿Listo? Entonces ese es el principio de Arquímedes, que gracias a Arquímedes se ha determinado que dos objetos no pueden ocupar un mismo espacio. Y esto depende también de la fuerza en la cual, la fuerza de empuje, que es la fuerza que ejerce el agua sobre cualquier tipo de objeto. Y siguiente tenemos el principio de Pascal. Antes de ello vamos a ver un pequeño video sobre lo que es el principio de Pascal. El cual establece que si cumplimos con determinadas condiciones, la presión que ejercemos en un líquido se va a extender por igual a través de todas las paredes donde el líquido está confinado. Las condiciones para que se cumpla el principio de Pascal deben ser que el líquido sea incompresible, es decir, que por más presión que le estemos haciendo, este no va a cambiar sus dimensiones espaciales. La mayoría de los líquidos cumplen con esta característica, pero se debe de tener el cuidado al momento de construir un dispositivo que se base en el principio de Pascal, en que no queden burbujas de aire, ya que el aire sí se puede comprimir y dificultaría la efectividad del dispositivo. El otro aspecto a tomar en cuenta es que las paredes que confinan al líquido sean rígidas, ya que de no ser así, el dispositivo que contiene el agua se deformaría en todas direcciones como si fuera una vejiga con agua. El dispositivo más conocido que utiliza el principio de Pascal es la prensa hidráulica.
la cual consiste en confinar un líquido a través de una tubería o manguera y permitir que los extremos sean móviles a partir de dos pistones de diferentes áreas. Cuando el pistón más pequeño es desplazado hacia abajo, ejerce una fuerza mayor sobre el pistón que se encuentra en el otro extremo. Esta multiplicación de fuerzas se puede demostrar matemáticamente de la siguiente forma. La presión en uno de sus extremos es fuerza 1 entre área 1. En el otro extremo la presión es fuerza 2 entre área 2. Dado que por el principio de Pascal entendemos que ambas presiones son iguales, entonces la presión 1 será igual a la presión 2, lo que se convierte en despejando la fuerza 2 obtenemos. Esto significa que siempre y cuando el área 2 sea mayor que el área 1, la fuerza se verá incrementada. Hasta el momento hemos definido un fluido como líquidos y gases, pero existe una magnitud física que es común entre líquidos. Entonces el principio de Pascal se utiliza muchísimo, en el cual consta que qué es lo que nos quiere decir. Gracias a él se ha hecho las prensas hidráulicas y se ejerce una pequeña fuerza para elevar inclusive un automóvil, en el caso de este instrumento conocido como la gata en mecánica, ¿verdad? Entonces una pequeña fuerza que ejerce la persona puede hacer que un automóvil se eleve, debido al experimento o al principio que lo realizó Pascal. El físico francés Blaise Pascal enunció que si se aplica una presión externa a un fluido confinado, la presión de cada punto del fluido y de las paredes del recipiente que lo contiene se incrementa en la misma cantidad. Es por ende que al aplicar una pequeña fuerza podemos hacer que todo este fluido, toda la presión que se ejerce, se vaya al otro émbolo, a la otra salida, en el cual esto puede hacer que se eleve grandes objetos que tengan mayor peso que al inicial. Uno de ellos va a ser la utilización en la prensa hidráulica. Se emplea una pequeña fuerza para ejercer una gran fuerza, haciendo el área del pistón de salida mayor que el área del pistón de entrada. Entonces hay que tener primero algunos de los mecanismos bastante claros. Siempre el pistón de entrada o el objeto de entrada debe ser mucho más pequeño, para que toda la presión que se ejerza pueda salir por el pistón mucho más grande, y de esta manera la presión va a hacer que pueda elevar cualquier tipo de objeto. Esa es una de las aplicaciones del principio de Pascal. También las utilizamos en las sillas, en las sillas de oficina. También las podemos utilizar en mecánica, por ejemplo, en el objeto en la gata, y otros instrumentos que se pueden utilizar gracias a la prensa hidráulica. La actividad que vamos a realizar el día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a pasar las diapositivas en el cuaderno con el encabezado establecido y vamos a consultar 5 aplicaciones del principio de Pascal, además de hacer la primera diapositiva en la cual teníamos responder las 4 preguntas sobre la medicina ancestral. Vamos a hacer esto, por favor, y lo va a enviar al Classroom. Tomar una fotografía y le va a enviar al Classroom para poder evidenciar su trabajo. Gracias por su atención, chicos. Nos veremos el día de mañana.